Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la sesión de hoy, que como explicamos ayer, pues tiene por objetivo ir profundizando en todas y cada una de las cuestiones que planteamos, ¿no? Ayer como expusimos el menú general, ¿no? Y hoy lo que tenemos que hacer es profundizar en cada una de esas cuestiones. Por recordar, solo que nosotros vamos a defender aquí la necesidad de una regulación que sea flexible, y esa regulación flexible la vamos a conseguir a través de principios, que es lo que tenemos que estudiar en la tarde de hoy, este catálogo de principios que tienen que conformar esa atmósfera jurídica, y a través de todo ese conjunto de principios recogidos en una norma adecuada a cada nivel territorial, vamos a intentar conseguir el respeto de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos cuando la administración pública emplea diferentes tipos de inteligencias artificiales, ¿no? Partiendo, por supuesto, de ese, digamos, elemento esencial de que estamos ante principios, ante normas vinculantes, no ante meros principios éticos. Aunque qué duda cabe que todos ellos traen una causa, una lógica inicial en ese punto de ética. ¿Recordáis? Teníamos estos tres conjuntos. Teníamos el conjunto de los metaprincipios, que eran los que regulaban, ¿no?, todas las actuaciones de las entidades públicas que se relacionaban con el diseño, la adquisición y el empleo de sistemas de inteligencia artificial, pero entendida esta actividad como una política pública o como un conjunto de grupos o sistemas. Los vimos enumerados. Estos metaprincipios eran 6, ¿no? Vamos a ir viendo ahora cada uno de ellos, ¿no? Principio de sometimiento al derecho y de servicio al interés general. Como comentábamos ayer, este era un principio de los que uno puede decir, bueno, son evidentes, no habría que decirlo, porque toda administración pública tiene la obligación de cumplir con el ordenamiento jurídico. De hecho, también postulábamos que ese principio de vinculación positiva, la administración solo debe hacer aquello que una norma le permite hacer. Ahora bien, si nos leemos toda la literatura que ahora hay sobre administración pública, sector público, inteligencia artificial y posibles regulaciones, siempre se pone el acento en el respeto a los derechos fundamentales. Es decir, parece que el sometimiento al derecho es el sometimiento a las normas, a las libertades fundamentales. Y en cierta medida, esa impresión refuerza lo que también comentábamos de que había gente que criticaba estas regulaciones a través de principios por ser demasiado vagas, demasiado genéricas. Claro, si el objeto de los principios es solo la tutela de los derechos fundamentales, es verdad que así la cuestión se puede quedar en algo un poco superficial, pero no es así. Estos principios tienen que profundizar y garantizar el respeto de todo el ordenamiento jurídico. Y en materia de inteligencia artificial, también lo comentábamos, una de las cuestiones fundamentales es el respeto a las reglas sobre propiedad intelectual, tanto a la hora de desarrollar los sistemas de inteligencia artificial, sobre todo, a la hora de entrenar los sistemas de inteligencia artificial. Muy importante, los sistemas, los algoritmos, tienen un gran valor en sí, pero no sirven sin grandes conjuntos de datos. Y esos conjuntos de datos tienen probablemente o están sujetos a reglas de propiedad intelectual o están sujetos a la normativa de protección de datos, etcétera. Por lo tanto, toda actuación administrativa ha de orientarse a el cumplimiento de todo el conjunto del ordenamiento jurídico, no de su parte superior, no solo de los derechos fundamentales, sino también de todas y cada una de las reglas de actuación que están fijadas tanto para la administración como para los propios ciudadanos. Sin duda, también el servicio al interés general, aquí lo que nos implica es que tenemos que intentar lograr con cada solución de inteligencia artificial una orientación hacia la eficiencia en la actividad administrativa. Hay que tratar de reducir los tiempos de resolución de los procedimientos y aumentar
la cantidad y calidad de la prestación de los servicios públicos, ¿no? Este sería el contenido de este metaprincipio. Luego tenemos el contenido del principio de planificación. Este es predicable también de toda la actividad administrativa, pero es cierto que en este ámbito es especialmente interesante que la actividad administrativa se rija por unos criterios racionalmente adecuados que garanticen su eficacia y que permitan alcanzar un máximo grado de eficiencia. En este sentido, claro, hay que destacar que planificar lo que permite a las entidades del sector público, lo que permite a nosotros en las entidades locales, es establecer prioridades en la actividad de diseño y adquisición de sistemas de IA. Y también se asegura la coherencia de las actuaciones, ¿no?, de la administración pública a nivel intraadministrativo, es decir, con lo que otros órganos de la misma administración están haciendo, e interadministrativo, la coherencia con lo que hacen otras administraciones públicas, que como luego también adelantamos ayer, es fundamental esa cooperación y colaboración. Pues eso también tiene su base en la existencia de una adecuada planificación. ¿En qué se puede traducir esta planificación? ¿Qué exige el principio de planificación? Pues exige que haya un conjunto de instrumentos. De hecho, en nuestro derecho son típicos 3 tipos de instrumentos: las estrategias, los planes y los proyectos. Podéis ver que el Estado tiene una estrategia en materia de IA, algunas comunidades autónomas, la gallega la tiene, también tienen planes, también tienen proyectos. Vamos a ver qué es cada uno y vamos a ver si esos nombres que usan los documentos son correctos o están denominando como estrategia algo que no lo es o como plan algo que no lo es. En primer lugar, ¿qué es la estrategia? Pues la estrategia es un documento donde, partiendo de un análisis científico multidisciplinar, hay que establecer o se establece en ese documento de forma priorizada objetivos y directrices para conseguir por aquella administración que está planificando, de acuerdo con sus condiciones, con sus circunstancias particulares. ¿Y ello con qué objetivo? ¿No? Con el objetivo de situarse en la vanguardia del desarrollo de los sistemas de IA o en el empleo de los mismos. Y todo ello pensando en el largo plazo. Por lo tanto, elementos básicos de la estrategia, directrices, orientaciones y a largo plazo. También es posible que en estos documentos de estrategias pues a veces se determinen determinados criterios de medición o de valoración de los posibles resultados, pero esto es menos frecuente. La estrategia es directriz a largo plazo. Por debajo de la estrategia, en cascada, en una cascada de concreción cada vez mayor, están los planes. Y estos ya, los planes tienen por objeto perfilar, condicionar de forma singular y específica el desarrollo de esas directrices que estaban contenidas en una estrategia y que se refieren ya a un concreto sector de la actividad pública en el que se emplea un preciso sistema de inteligencia artificial. Y aquí se nos establecen unas pautas detalladas de actuación, de aplicación, y lo hace con un calendario a medio plazo. Por lo tanto, como vemos, en el plan ya no hay orientaciones generales, hay determinaciones concretas en un ámbito y un marco temporal más restringido. Y bajando un poquito más, tenemos los proyectos, donde se define ya la ejecución a corto plazo y las características esenciales, por ejemplo, de un sistema de inteligencia artificial, las pautas específicas para su diseño o para su adquisición y para su implementación. Por tanto, podríamos tener en cada administración pública una estrategia, ¿no?, para el empleo de sistemas de inteligencia artificial, planes, pues por ejemplo, la planificación del uso de sistemas de inteligencia artificial en el ámbito de los procedimientos administrativos, ¿no?, la automatización a través de inteligencia artificial en procedimientos administrativos, o sea, una planificación, o una planificación sectorial, el uso de la inteligencia artificial en la automatización de la contratación pública, de la compra pública o de un sector material como el urbanístico, o el control de alguna actividad.
Y luego proyectos concretos, ¿no? Pues un proyecto de IA para la resolución de expedientes sancionadores, ¿no? Como veis, todo va en cascada. ¿Son necesarios? Esta es la pregunta que se hace siempre. ¿Es necesario tener todos estos documentos? Bueno, yo entiendo que es necesario tener la estrategia sin duda, porque esto es lo que nos hace reflexionar en general dónde podemos y cómo podemos aplicar la inteligencia artificial en nuestra administración. Lo ideal es tener planes, pero no son siempre necesarios. A la estrategia, ciertamente, a veces podríamos colgar proyectos específicos. ¿De qué depende el que podamos prescindir o no de un escalón? Pues depende esencialmente de nuestra capacidad. Es decir, si vamos a desarrollar cientos de proyectos o decenas de proyectos, necesitamos planes, porque necesitamos un marco de denominador común más sólido. Si en mi administración lo que voy a hacer es poner en marcha una estrategia a 5 años y luego mi intención es que anualmente implemente 2 o 3 programas específicos, 3 proyectos específicos, evidentemente no necesito esa planificación intermedia a 2 o 3 años. De todos modos, bueno, lo ideal sería tener los 3. Lo que no es adecuado, y esto es lo que se hace en muchas administraciones, es que los proyectos surjan sin más. Es decir, que las ejecuciones a corto plazo de determinados sistemas se produzca de forma independiente. ¿Y esto por qué? Porque al no tener visión estratégica, reduplicamos costes, no valoramos las posibles sinergias con otras entidades, porque yo cuando elaboro mi estrategia la voy a comparar, la voy a coordinar y voy a intentar colaborar con otras administraciones que estén alineadas con mis mismas prioridades, ¿no? Me dan oportunidades de hacerlo. Si yo me voy directamente solo a un proyecto muy concreto, que es la automatización, como veíamos, de procedimientos sancionadores o procedimientos inspectores, pues tengo mucha menor ocasión de poder llevar a cabo algún tipo de cooperación. Podemos ver luego que sí, puedo usar sistemas por otra administración, pero esto me restringe notablemente las posibilidades de desarrollar. Bien, otro de los metaprincipios era el principio de recurso a los mejores estándares, a las mejores técnicas disponibles y asequibles. Esto, como decíamos, es una declinación de la cláusula de progreso. De acuerdo con esta, todas las entidades del sector público tienen la obligación continuada de incorporar innovaciones técnicas, tanto respecto de los sistemas de inteligencia artificial como de los mecanismos para su control y rendición de cuentas. Es decir, siempre tengo que tener la última versión del último sistema de IA que yo estoy empleando. Y ojo, que esto a veces a los que no somos de la rama técnica se nos escapa, requiere también inversiones importantes en el ámbito del hardware, porque muchas veces tener la última versión del algoritmo X, pero instalarlo en un soporte que no le permite el máximo rendimiento, es el equivalente a tener la versión anterior, ¿no? Por lo tanto, el recurso a los mejores estándares, técnicas y tecnologías disponibles lleva aparejado un esfuerzo modernizador, innovador constante en el ámbito del software, pero también del hardware. No podemos entenderlos como realidades separadas. Decíamos también ayer que esta obligación no puede ser considerada una obligación incondicionada, una obligación absoluta. Es una obligación que hay que entender matizada por las disponibilidades presupuestarias. Es técnicamente, lo podríamos definir como una obligación financieramente condicionada. Y esto es fácil de justificar, ¿no? Sé que vosotros que sois inquietos, habréis leído ya algunos manuales, algunos trabajos sobre esta materia, y entonces hay gente que cuestiona la posibilidad de que un principio esté condicionado financieramente, ¿no? Y que mucha gente sostiene que si hay ese condicionamiento, sea financiero o sea de otra naturaleza, entonces no va a ser un auténtico principio jurídico, no va a ser auténticamente vinculante. Esto tenemos que desmentirlo
por una razón, porque la propia naturaleza de los principios permite su condicionamiento. Los principios, como señalaba el profesor alemán Alexi, ¿no? Son mandatos de optimización. Esto es, se trata de normas que deben ser realizadas en la mayor medida posible, ¿no? Como veis, la propia definición del principio, como decíamos ayer, por contraposición a las reglas, no es un sí o un no, sino una consecución, una tendencia al objetivo que tenemos que tratar de alcanzar en el mayor rango, en el mayor grado posible, ¿no? Por lo tanto, uno de los límites puede ser el choque con otro principio, lo que podríamos llamar el condicionamiento legal, el condicionamiento normativo. Es decir, no puedo aplicar al máximo el principio de privacidad porque choca con el principio de transparencia. Pero otro condicionante puede ser el principio de legalidad presupuestaria. Es decir, puede ser que yo necesite o demande una determinada mejora tecnológica, pero no disponga de los recursos necesarios y no pueda ni siquiera endeudarme para obtenerlos. Por lo tanto, tengo un límite, ¿no?, financiero a esa posibilidad. Y eso no merma, no resta nada de la obligatoriedad del cumplimiento de este principio. Simplemente lo enmarca en un estado razonable. Es decir, solo vamos a alcanzar aquel punto, aquel grado de cumplimiento donde podamos llevar a cabo una optimización, ¿no?, de acuerdo con los criterios presupuestarios. Es decir, este principio tiene una doble vertiente. Tenemos que determinar primero cuáles son las tecnologías disponibles, las mejores, pero la adopción de esas mejores tecnologías disponibles tiene que tener un coste proporcionado en aras al cumplimiento adecuado de este principio. Es decir, no solo tiene un condicionamiento absoluto, puedo o no puedo gastar, sino también un condicionamiento relativo. ¿Los beneficios de la adopción de la nueva tecnología disponible justifican su coste? ¿Mm? Y esto nos lleva a la doble vertiente. La dimensión de la entidad, las entidades más grandes, tienen sin duda, por esencia, una obligación de cumplimiento de este principio más alta. Sus posibilidades de optimización de este principio son más altas. Las más pequeñas tendrán menor capacidad. Pero ojo, el que una tenga mayor capacidad tampoco significa que en todo lo caso tenga que obtener la mejor tecnología disponible. Solo está obligada a ello cuando el coste de esa tecnología disponible justifique los beneficios obtenidos. Dicho esto de una forma muy pedestre, si queréis, ¿no? El cambiar continuamente, ¿no?, de móvil que tenemos nosotros, esa obsesión, como nosotros, sobre todo yo, un friki tecnológico. Comprarte el último modelo que tiene prácticamente las mismas características que el anterior, pero que significa una inversión de X mil euros, ¿está justificado? ¿Realmente los servicios públicos se van a ver beneficiados de una forma significativa? Si no es así, este principio no opera, no nos impone. Por lo tanto, principio no absoluto, financieramente condicionado. Uno, cuantitativo absoluto. ¿Tengo o no tengo recursos? Y otro, cuantitativo relativo. El gasto en esa adecuación tecnológica me reporta unos beneficios suficientes como para justificar el gasto que hago. Por lo tanto, como veis, este principio, formulado, la crítica podría ser que es muy abstracto, formulado, también la crítica puede ser que no tiene vinculatoriedad jurídica, pero si veis, cuando lo estudiamos y cuando vemos su contenido, vemos que es muy fácil de aplicar y que tiene un valor de vinculatoriedad jurídica muy fuerte, porque exige dos reflexiones sobre la base de dos criterios que nos permiten motivar racional y razonablemente la decisión administrativa de mantener o no un sistema, de cambiarlo o no cambiarlo en función de si tenemos recursos o de si compensa
ese tipo de actividad. Bien, el otro metaprincipio con el que teníamos que enfrentarnos aquí es el principio de diligencia debida, ¿no? Este principio que decíamos que es el principio de diligencia debida en la individuación, en la determinación de todos los riesgos que pueda implicar la implantación de los sistemas de inteligencia artificial en el seno de una administración, ¿no? Tanto cuando programamos o diseñamos como cuando implementamos. ¿Qué impone este principio? ¿En qué se traduce? ¿Cuáles son las obligaciones concretas? Bueno, pues aquí hay dos obligaciones esenciales. Primero, que cuando yo planifico, es decir, cuando llevo a cabo la planificación, no tanto la estratégica, sino sobre todo los planes o los proyectos, tengo que identificar de forma proactiva los riesgos. Es decir, cuando me planteo en un proyecto, que es más fácil que lo veáis, ¿no? Pues la automatización de los procedimientos tributarios de naturaleza X, tengo que ver qué daños son posibles. Es decir, qué pasa si tomo una decisión inadecuada, qué pasa si el algoritmo omite información, qué pasa si se filtran los datos con los que el algoritmo está trabajando, qué pasa si los datos que les doy están contaminados y esto da lugar a decisiones erróneas. Tengo que imaginarme todos los supuestos posibles, tengo que hacer una especie de evaluación de impacto, sobre todo evaluación de los riesgos, ¿no? Y eso tengo que plasmarlo en la planificación y decir, bueno, puedo implantar este sistema, pero atención, tengo que hacer frente a todos estos riesgos. Claro, la segunda obligación, lógicamente, es que si sé que existen riesgos, lo que tengo que prever también es la adopción de las precauciones oportunas. ¿Cómo puedo mitigar cada uno de esos concretos riesgos que se van planteando para evitar los daños derivados de la implantación? En definitiva, lo que nos va a pedir este principio es que todo documento de planificación, esencialmente los planes y los proyectos, tengan un anexo de gestión de riesgos, en el cual, además de identificarlos todos, se contenga un anexo de todas aquellas medidas que permitan eliminar o reducir los riesgos eh, para la implementación de los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Atención, estos documentos son documentos vivos, sujetos a revisión, actualización constante mediante pruebas internas y externas a lo largo del ciclo de vida de todos los sistemas de inteligencia artificial. Como os decía ayer, todos estos principios, estos metaprincipios en concreto ahora, están íntimamente relacionados. Como veis, aunque yo los pueda diseccionar para hacer una explicación, una exposición ordenada, entre ellos hay un conjunto de vínculos que no es posible romper. El principio de diligencia debida, por un lado, está vinculado al de planificación porque impone una obligación en la realización de planes, pero también está vinculado al principio que vimos ayer de evaluación continua. Es decir, ese diagnóstico sobre riesgos y medidas para contener los riesgos no está petrificado. Lógicamente, los riesgos se dan en un determinado contexto. El contexto en el que se aplica el sistema de IA evoluciona, los riesgos evolucionan, las soluciones tienen que evolucionar. Siguiente principio, el principio de cautela. También perfectamente incardinado con el principio de diligencia debida, ¿no? Su evolución natural, por decirlo de algún modo. Principio que, como decíamos, exige que todos los actores implicados en el sector público actúen con la debida prudencia, a la luz de los consensos científicos existentes, para prevenir, para evitar cualquier tipo de externalidad negativa en la implementación de los sistemas de inteligencia artificial. Subrayo lo de a la luz de los consensos científicos existentes. Aquí tenemos que actuar
con prudencia, pero es una actividad donde el grado de incertidumbre es muy alto. Entonces, las decisiones tienen que estar fundamentadas en criterios científicos. No podemos dejarnos llevar ni por tendencias alarmistas sobre algún tipo de tecnología, ni también por excesivas reticencias. Lo que sí nos impone este principio tres obligaciones concretas, ¿no? El principio de necesidad y el principio de proporcionalidad. Claro, ¿qué pide esto? ¿Qué pide el que algo sea necesario y proporcional? Pues nos pide que antes de implementar conjuntos de sistemas de IA, pues tengamos que hacer una serie de operaciones. Primero, tenemos que determinar claramente los propósitos y objetivos que se persigue con un sistema o un conjunto de sistemas. Objetivos que lógicamente han de ser concretos, claros, legítimos y beneficiosos. Aquí se une, ¿no?, con el principio de servicialidad al interés general. Pero en segundo lugar, también tenemos que demostrar su utilidad para el mejor desempeño de las funciones públicas, de las tareas públicas o para la prestación de servicios públicos. Es decir, tenemos que emplear documentos que nos muestren métricas de rendimiento, métricas de eficiencia o rangos de éxito suficientemente contrastados. Es decir, si yo quiero usar el sistema IA X o la familia de sistemas de IA que se refieren a determinada automatización de procesos, pues antes de decidirlo, tengo que ver si es necesario y para saber si es necesario, primero compruebo que su ámbito de actuación entra dentro de mis competencias, de mis actividades, de mis funciones y luego examino si es un sistema que produce beneficios. Es decir, va a hacer que yo trabaje mejor. Y aquí viene luego el principio de proporcionalidad. Es decir, ¿es adecuado lo que me ofrecen para lograr los objetivos y propósitos? Yo no puedo ir más allá de lo necesario, ¿no? Lo que hablábamos ayer de los packs que intentan vendernos. Si yo solo necesito resolver el problema del alumbrado, no tengo que comprar packs de solución para el tráfico, el control, entre otras actividades, etcétera. Estos principios, tanto de necesidad como de proporcionalidad, también han de mantenerse a lo largo de todo el ciclo de vida. Luego veremos que a veces desaparece la necesidad y por lo tanto habría que proceder a apagar, a desconectar el sistema o sistemas de inteligencia artificial que ya no sean necesarios o que no cumplan con, digamos, un grado de eficiencia suficiente en su función, es decir, que no sea proporcional el mantenerlos activos. Y esto, fijaros, está conectado, claro, con el principio de cautela por una razón. Hemos dicho que todo sistema de IA genera riesgos. Solo lo puedo activar y mantenerlo activo si los beneficios superan a los riesgos. Y poco importa que los riesgos tengan medidas de mitigación. Como nunca los voy a poder eliminar, si el beneficio no es superior al daño potencial, no debo utilizar el sistema de IA. Este mismo razonamiento nos lleva al principio de inocuidad. Es decir, una ausencia, eso sí, a niveles seguros y aceptables de peligros, ¿no? Lo que tenemos es que, de algún modo, comprobar que los sistemas de IA pueden generar daños en la medida en que se verifican riesgos, pero estos se mantienen dentro de unos niveles controlados. ¿Qué significa? ¿Qué implica esto? ¿A qué obliga a la administración? Obliga a evaluar los sistemas, a evaluarlos basándose de nuevo en fundamentos científicos rigurosos. Y ojo, si un sistema de IA puede causar daños irreparables o de muy difícil reparación, esto puede ser a una persona, a un conjunto de personas, a la sociedad o al medio ambiente, la entidad del sector público que lo quiera implementar o que lo está implementando debe abandonarlo.
Todo sistema tiene que ser tendencialmente inocuo. Inocuo no significa que no pueda causar daños, pues ya sabemos que todos pueden causar daños, sino que esa posibilidad está limitada, está dentro de un ámbito de aceptabilidad. Esto aquí también ha abierto un debate muy importante. Hay dos experiencias. En los Países Bajos, no sé, quizás lo habréis visto o oído en la prensa, en un determinado momento se implantaron varios sistemas de IA. Uno de ellos tenía por objeto la asignación de plazas en escuelas infantiles a determinadas zonas del país, ¿no? Aplicado el sistema, hubo múltiples reclamaciones. Muchas personas veían denegadas esas plazas de educación infantil, de manera que a esas personas les parecía poco razonable. Cuando se analiza el sistema, se llega a la conclusión de que de algún modo se han contaminado los datos. Y aquellas personas que en algún otro sistema de la administración que estaba empleando la IA para distribuir las plazas resultaban como defraudadoras, mejor dicho, como posibles defraudadoras, porque estaban siendo sometidas a expedientes de comprobación por su administración tributaria, por su administración de la seguridad social, ya automáticamente eran consideradas no elegibles. Como vemos, aquí los daños que causa el sistema de IA son elevadísimos. ¿Por qué? Pues porque imaginaros los costes sociales que ha tenido la medida en el tiempo que se ha tardado de reparar un par de cursos académicos. Por lo tanto, por ejemplo, en mi opinión, y ya sé que esto no lo comparte casi nadie, yo creo que de momento los sistemas de IA para la lucha contra el fraude no deberían activarse, porque todavía no somos capaces de controlar adecuadamente los riesgos. Es decir, el umbral de peligro que tienen para la garantía de los derechos de los ciudadanos está muy por encima de los beneficios que pueden ofrecer. Bueno, esta es una opinión muy personal. Seguro que muchos de vosotros discrepáis. Evidentemente, aquellos que trabajéis en la administración del Estado, pues ya concretamente tributaria, seguridad social, etcétera, pues ya diréis, bueno, nosotros ya los tenemos. Si los mantenemos, haciendo un poco caso omiso de este principio de inocuidad, había que reforzar las medidas de seguridad en el sentido de garantizar la inocuidad. Y esto no podemos darlo por descontado, ¿vale? Porque, por ejemplo, hace unos meses en Italia se presentó un proyecto por el cual se declaraban irrecurribles en vía administrativa las sanciones impuestas por o a través de un sistema de inteligencia artificial. Tiene que ver luego con el principio de confirmación, etcétera, con el principio de interacción consciente. Pero de entrada significaba que si una persona era considerada defraudadora por un sistema y digamos, en ese proceso se le pedía una liquidación, tenía dos opciones: someterse y pagar o recurrir, pero no dentro de la propia administración, sino acudir a los tribunales administrativos, que en Italia no son tribunales dentro del Poder Judicial ordinario, sino son una rama aparte. Y la especialidad que tienen es el elevado coste, es decir, son carísimos desde el punto de vista económico. Cuestan mucho los abogados, cuestan mucho las tasas de acceso. ¿Qué se estaba produciendo allí? Pues una indefensión completa de los ciudadanos. Por lo tanto, nosotros frente
a las exigencias de este principio de inocuidad, lo ideal es que imponga a la administración el evitar los sistemas que no cumplan esos parámetros. Pero si de todos modos la administración decide usarlos, lo que tiene que hacer es reforzar las garantías, ¿no? Reforzar las posibilidades de recurso, las posibilidades de reclamación, las posibilidades de queja y simplificarlas y agilizarlas, ¿no? Todo lo contrario de lo que se proponía en el sistema italiano, ¿no? Que es un modo de tutelar la inocuidad más ligero, pero quizás una forma adecuada, ¿no? de compromiso. Este principio de inocuidad también nos va a imponer finalmente, ¿no?, que los sistemas sean vigilados de forma efectiva, porque claro, para poder llegar a la conclusión de que se han producido todos estos fallos, en el modelo de los Países Bajos el problema es que se tardó mucho en determinar cuáles eran los fallos del sistema porque no tenía un adecuado sistema de monitorización, no había una interfaz humano-máquina adecuada, de forma que no se podía, primero, ni desactivar completamente el sistema, porque si no dejarían de asignar plazas, ni se podía ver exactamente qué estaba fallando en el sistema. Y eso provocó que los daños se prolongasen en el tiempo. Por lo tanto, el principio de inocuidad nos requiere también en ese ámbito el adoptar las medidas adecuadas para que se puedan hacer las comprobaciones oportunas. Bien, teníamos también dentro de estos nuestros principios, ¿no?, el principio de interacción consciente y equilibrada, ¿no? Aquí decíamos ayer, claro, ¿no?, estos dos tipos de empleados públicos, los que tienen aversión algorítmica, los que tienen sesgo de automatización. Es decir, el empleado que diga lo que diga la máquina, lo va a rechazar, no lo va a seguir, lo va a comprobar por sus propios medios, y aquel que, si lo dice la máquina, es cierto, va a misa, no se discute nada más, ¿no? Los dos son peligrosos, uno porque torpedea la eficacia y la eficiencia, porque en primer lugar desactiva todo el proceso de modernización, y el otro porque produce una excesiva dependencia de la inteligencia artificial, ¿no? Esto lo que nos lleva es, como decíamos, a una intensa labor de concienciación sobre las potencialidades y los límites de los sistemas de inteligencia artificial. Como empleados públicos, vosotros lo estáis haciendo aquí, ¿no? Esto requiere una formación constante para comprender bien, en unos casos, si nuestro perfil es técnico, las potencialidades técnicas, las limitaciones técnicas, y en otros casos, si vuestro perfil es jurídico, las posibilidades de actuación, de automatización, dependiendo del tipo de administrativa, discrecional, reglada, etcétera, que puede llevarse a cabo a través de un sistema de IA y cuáles son los límites, ¿no? También, si estuvieses en una posición intermedia de aquella persona que tiene la obligación de transponer la normativa al sistema, es decir, de en un sistema de inteligencia artificial incluir la lógica administrativa, como veíamos, pues, por ejemplo, trabajando sobre la necesidad de motivación, etcétera, nos va a imponer obligaciones de la naturaleza de ponderación, de sopesar todos estos principios, de buscar cuál es el grado de optimización, dependiendo del contexto en el que se mueva nuestra administración. El último ya de estos metaprincipios es el principio de rendición de cuentas. Este principio tiene tres vertientes. Primero, el principio de imputabilidad humana, ¿no? ¿Qué era? ¿Qué significaba? Bueno, esto significa que se debe poder identificar a todas las personas que están implicadas en la gestión del ciclo de vida de cualquier sistema de inteligencia artificial. Y todas ellas tienen que tener las correspondientes responsabilidades. Sabemos, somos conscientes de que en la administración existieron y existirán los daños anónimos, ¿no? Daños que se producen y no es posible imputar a nadie. Pero en la medida de nuestras capacidades, cuando implantamos un sistema de IA, tenemos que tener claro, tenemos que fijar
y los instrumentos oportunos, quién lo diseña o quién lo adquiere, quién es el responsable de su puesta en marcha, quién es el responsable de su supervisión, en general de funcionamiento, supervisión técnica, quién es el responsable de su supervisión jurídica, si tiene por objeto la emanación de actos administrativos o de propuestas de actos administrativos, ¿no? No puede servir esta transformación a lo digital, a los actos automatizados con inteligencia artificial, a una anonimización y a una irresponsabilidad. Os decía ayer, y lo mantengo, que no hay que exacerbar la exigencia de responsabilidades penales, patrimoniales, disciplinarias, pero tampoco significa que con cuanto a empleados públicos desaparezcamos del organigrama, de los flujogramas de funcionamiento de la administración, ¿no? Toda actuación automatizada detrás tiene que tener un órgano administrativo y todo órgano administrativo tiene que estar obviamente integrado por personas. Como decíamos también, ese principio de imputabilidad se complementa con uno de responsabilidad organizacional, es decir, la administración tiene que responder de los daños que cause, como cualquier otra actividad, como cualquier otro instrumento de actuación. Como sabemos, en nuestro sistema, esa, digamos, responsabilidad es objetiva. Los daños tienen que ser reparados íntegramente por la administración, por la entidad titular del servicio, de la función que emplea el sistema de inteligencia artificial para funcionar. Y esto es independiente también del grado de autonomía, es independiente también de la posibilidad de reclamar responsabilidades a los proveedores, de la existencia de acciones de regreso, etc. Como sabemos, la responsabilidad es objetiva y es directa. La administración titular de la función o del servicio paga. Y después, bueno, ya se verá. Ya se verá. Esta línea está avalada también por la evolución de la Unión Europea en este ámbito, sobre todo en el ámbito de los productos tecnológicos, ¿no? Estaba en marcha un futuro reglamento, ya lo dejaba claro, pero bueno, los problemas de negociación lo han congelado. En el reglamento de inteligencia artificial, como habrá explicado Noelia, se apunta, pero no queda claro. En el de estos productos tecnológicos, protección del consumidor en estos ámbitos, era mucho más claro, ¿no? Estableciendo esta responsabilidad objetiva. Bien, la rendición de cuentas, claro, exige que yo sepa a quién puedo dirigirme, a qué persona, a qué órgano, exige que ese órgano asuma sus responsabilidades, pero claro, para yo exigir cosas tengo que saber cómo funciona el sistema de IA, tengo que conocer los posibles fallos y a qué se deben. Es decir, lo que luego veremos en cierta medida como el principio de explicabilidad, ¿no? El sistema, como mínimo, tiene que ser capaz de informarnos sobre qué conjuntos de datos se han empleado para entrenarlo, qué conjuntos de datos se está empleando para funcionar, cuáles son sus fuentes y, en cierta medida, su lógica de aprendizaje, su actuación y también cómo ha sido su proceso de aprendizaje, es decir, cómo ha ido tomando las diferentes decisiones. Esto enlaza también, ¿no?, con el principio de trazabilidad. Yo, ¿vale?, en última instancia, sé que el responsable de un sistema de IA es el órgano X, órgano integrado por los empleados públicos A y B, pero tengo que conocer de dónde salió ese sistema. No solo quién es el titular ahora, quién es el responsable de lo que hace, sino ¿se hizo por la administración o se compró? Si se hizo, ¿lo hizo esa administración o lo obtuvo de otra? Si se compró, ¿a qué proveedor y en qué condiciones? ¿No? Es decir, siempre tenemos que tener claramente identificados el origen, las características y todos los conjuntos de datos y todas las informaciones necesarias para poder fiscalizar el funcionamiento de los sistemas de IA.
Otra cosa, lo veremos más adelante, es quién puede tener acceso. ¿Cuál es el grado de transparencia que hay que tener? ¿Cuáles son los instrumentos de transparencia que se deben emplear, ¿no? Quedémonos solo ahora como meta principio, es decir, como regla muy general, que la administración tiene que tener toda esa información. Luego ya veremos qué dosis de esa información puede o debe entregar a las diferentes personas. Bien, pues tras los principios, metaprincipios, empezamos con los principios propiamente dichos, ¿no? Los principios sistémicos. Y aquí recordamos que había 4 conjuntos: aquellos que regulaban la ordenación, aquellos que se referían a la actividad, el control y las garantías. Vamos por los primeros, la ordenación de los sistemas de inteligencia artificial. El primero, el principio de servicialidad al bienestar humano y a la sostenibilidad ambiental. La razón de ser de todo sistema de IA es estar al servicio de la persona humana, de lograr su bienestar físico, mental, emocional y social. Ahora bien, yo aquí quiero hacer eh, una especial reflexión respecto de nuestra situación como empleados públicos. No hay duda de que los sistemas de IA benefician a los ciudadanos siempre que sean necesarios, proporcionados, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hay de los trabajadores públicos? Claro, para nosotros estos sistemas son un riesgo. Y vosotros diréis, ¿cómo? ¿Tenemos una situación, un estatus especial? Pues sí, estos sistemas suponen un riesgo para la salud física y mental. ¿Por qué? Porque tendencialmente tienden a eliminar la adecuada desconexión de nuestras funciones en el tiempo libre. ¿Esto qué significa? Que si los sistemas de IA tienen que estar monitorizados 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, y hay esa, decíamos ayer, reserva de humanidad para unas cosas y revisión humana para otras, sobre todo la revisión humana de los fallos, de las reclamaciones, de los problemas, implica que algunos de nosotros, relacionados con determinados sistemas, vamos a tener que estar pendientes de que estén funcionando bien. Y puede ser que a nuestro correo electrónico o a nuestra mensajería institucional nos lleguen mensajes de error continuadamente. La administración aquí tiene que cambiar la mentalidad en su política de recursos humanos. Si la administración digital, la administración electrónica funciona 24 horas al día, tendremos que tener personal que trabaje 24 horas al día, mejor dicho, varios turnos de personal. No se puede hacer, no se puede funcionar de igual manera ahora con este mundo permanentemente activo todos los días del año que como cuando trabajábamos en papel y cerrábamos el viernes por la tarde y abríamos el lunes por la mañana. ¿Y esto por qué? Porque es cierto, y conozco casos concretos donde se sigue haciendo, es decir, que efectivamente se garantiza el derecho de los empleados públicos a su desconexión y el viernes se cierra y el lunes se abre. Claro, pero ¿qué pasa con problemas de ciberseguridad? ¿Qué pasa si durante el fin de semana, que no es casualidad, que es donde se producen más ciberataques, atacan nuestra administración y no hay nadie para supervisar eso? Y nadie hace caso de los mensajes de alerta que pueda enviar la inteligencia artificial que hemos establecido, como os decía ayer, como guardiana de nuestros otros sistemas. Por lo tanto, son un riesgo para los empleados públicos, para aquellos que trabajáis, pero un riesgo que tiene, digamos, una solución de mitigación fácil. Lo que hay que cambiar es la mentalidad de nuestras organizaciones para decir, efectivamente, vamos a atender las necesidades de los ciudadanos, vamos a tener procesos administrativos constantes, pero, atención, eso requiere personal
y personal con una dedicación especial, personal que tendrá que hacer horarios nocturnos, personal que tendrá que hacer horarios fines de semana, como por otra parte también funciona en otras áreas de la administración. Pensemos la sanitaria, pensemos la de seguridad, etcétera. No estamos descubriendo poco nada particularmente novedoso, pero sí es cierto que hay que aplicarlo en sectores donde hasta ahora eso se veía bastante, con bastante poco interés. Y también hay que tener en cuenta aquí el tema de la sostenibilidad ambiental, que ya mencionamos. Ojo, el sistemas de IA tienen que servir para mejorar el medio ambiente. Aquí lo podríamos poner en conexión con el tema de la contratación para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. No podemos contratar sistemas que son muy lesivos para el medio ambiente. Y luego está el principio de personalización. Bueno, que como os decía, ¿no? Lo que exige este principio es que la administración satisfaga todas las necesidades de las personas. Hay que cambiar nuestra mentalidad. Cambiarla en el sentido de que la administración tiene que ser proactiva, no reactiva. No podemos ser la administración del siglo XIX, administración donde el funcionario, el empleado público espera a que llegue la solicitud del particular y en función de la solicitud particular concede, deniega, acepta, etc. Nosotros como administración tenemos que anticiparnos a las demandas de los particulares, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, teniendo en cuenta las características individuales, sociales, económicas de cada ciudadano, tenemos que ofrecerles todos los beneficios, todas las prestaciones, todos los servicios que el ordenamiento jurídico les confiere, sin necesidad de que estos nos realicen una solicitud previa. Tenemos que cambiar completamente nuestra forma de diseñar las cosas. ¿Es difícil? ¿Es complicado? La verdad es que no. De hecho, hoy, como comentábamos, hay muchas administraciones que nos ofrecen la posibilidad de tener ya toda nuestra información perfectamente gestionada, ¿no? Todos nos comentaban, ¿no? Vamos a hacer la declaración de la renta, pero ya no estamos en aquel momento, que muchos de vosotros todavía recordaréis, de coger los impresos que se compraban en el estanco y con la máquina de escribir mecanografiar nuestros ingresos, nuestras rentas y de hacer todas las cuentas y tener en cuenta todos los criterios, porque la administración no disponía realmente de forma automatizada de todos nuestros datos. Era una auténtica declaración la que hacíamos, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Ahora la administración nos envía un borrador y la mayor parte de las veces, hombre, después de revisarlo, que siempre es prudente, lo vamos a confirmar. Esa es la administración proactiva. Es la administración que ofrece, ¿no? Esto también lo hacen determinadas administraciones autonómicas y alguna local respecto de las propias subvenciones. Se dirigen a las personas que ya constan en sus registros, que cumplen los requisitos, sea de edad, sea de situación económica. Por ejemplo, se ha implementado, ¿no?, el sistema del carné joven, pues, modelo antiguo. Uno tenía que ir a pedir el carné joven a la administración que fuese competente de la comunidad autónoma, llevar sus fotos, llevar sus cosas, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora en muchas comunidades autónomas, el día en que el menor cumple los años adecuados, la edad establecida para que se le pueda pedir ese carné joven, le llega a casa por correo la tarjeta que lo identifica y que le permite el acceso a los servicios. No hay que hacer ninguna solicitud, no hay que ir a ningún tipo de administración a hacer ningún trámite. Llega a casa ya el título que nos permite acceder a un conjunto de descuentos, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque la administración sabe la edad del menor, su domicilio y puede realizar todo el trámite directamente. Esto no excluye determinadas medidas de seguridad, como por ejemplo que
se establezcan una serie de métodos, de instrumentos de activación, es decir, que esa tarjeta, por si acaso cae en manos indebidas, pueda ser empleada por otra persona. Entonces hay un criterio de activación, como cuando nos llegan las tarjetas del banco a casa, que no están automáticamente activas, hay que activarlas. Pero eso no resta valor a estas iniciativas proactivas. Bien, teníamos también el principio de acceso universal y acceso claro. Aquí es un esfuerzo permanente el que tenemos que hacer desde la administración pública para garantizar que todos puedan interactuar con los sistemas de inteligencia artificial y que todos puedan interactuar con ellos de forma óptima. Esto implica que todos nuestros sistemas de IA cumplan con los más altos estándares de accesibilidad. Y es fácil de decir, complicado de hacer. Ya no vayamos a sistemas de inteligencia artificial, vayámonos a páginas de la administración pública, a páginas web de diferentes administraciones públicas. ¿Cuántas tienen una alta accesibilidad? ¿Cuántas tienen todos los instrumentos previstos para que las personas con diferentes problemas puedan acceder al contenido de esas páginas? ¿Mm? Hay unas brechas digitales que es necesario suplir. Al margen de esa accesibilidad está el propio lenguaje claro, ¿no? Que permita que todas las personas, con independencia de sus capacidades psicofísicas, de su situación socioeconómica, pues comprendan el procedimiento que va a realizar o que va a ser activado, ¿m? Con el empleo de un sistema de inteligencia artificial. Aquí también se enmarca, luego veremos, la advertencia del uso de sistemas de IA. Hay que dejar claro también, y luego lo veremos, que a una persona no se le tira error. Un chatbot, muchos, bastantes personas todavía piensan que detrás están conversando con un operador humano y es una máquina, con las limitaciones que tiene que ser una máquina, que por eso da las respuestas incorrectas o las respuestas inadecuadas, ¿no? Bien, siguientes, bloque de principios. Los principios relativos a la actividad. El primero es este principio de fiabilidad, ¿no? ¿Qué es la fiabilidad? ¿Qué implica la fiabilidad? Bueno, implica que cada sistema de inteligencia artificial tiene que contar con las garantías adecuadas para asegurar la mayor probabilidad de un funcionamiento correcto, de modo que esto genere una confianza razonable en los resultados que ofrece, ¿no? Hay unas garantías, una serie de seguridades que permiten decirme, bueno, este sistema probablemente funcione bien. Ello se traduce en la alta calidad de los sistemas. La garantía y la demostración de la existencia de esa alta calidad lo que exige es emplear metodologías e instrumentos, ¿no? Que nos permitan validar, que nos permitan conocer ese grado de fiabilidad. Esto nos impone, cuando adquirimos o cuando desarrollamos un sistema de inteligencia artificial, dos actividades, y esto es muy importante, porque son dos actividades complementarias y sucesivas en el tiempo. Si compramos o desarrollamos un sistema de IA, primero tenemos que validarlo. Es decir, el sistema, el algoritmo, se crea. Paso 1. Paso 2. El algoritmo se entrena con conjuntos de datos. Y hasta ahí tendríamos un producto. Pero antes de usar ese producto tenemos que validarlo. Es decir, tenemos que medir el rendimiento de ese sistema de inteligencia artificial. Y esto lo hacemos a través de un sistema de métricas que nos permitan concluir si el sistema responde a lo que necesitamos, si sirve adecuadamente a la finalidad para la cual ha sido diseñada, ¿no? Si cumple también con los catálogos, con los principios de este catálogo. Para poder validar un sistema,
este ha de conseguir unos umbrales de éxito que previamente habremos definido y en ningún caso puede superar los márgenes de errores que se establezcan como aceptables. ¿Recordáis los principios que teníamos antes de precaución, etcétera, etcétera? Es decir, que yo una vez que tengo el sistema construido y entrenado, lo paso, si queréis, de forma simplificada por un examen. Lo examino y veo qué resultados da. De 0 a 10, el sistema obtiene un 8. Es decir, 8 de cada 10 veces lo hace bien, 2 lo hace mal. Entonces yo tengo que ver cuáles son los parámetros de referencia. 8 sobre 10 lo considero admisible y por lo tanto valido el sistema. ¿De qué dependerá que yo pida 8, 9, 6, 5? Pues dependerá de los riesgos que implique el error. Y de los costes que para mí como administración implique la existencia de esos fallos. Pero esto no es suficiente. Esta es la primera actividad, ¿no?, para cumplir con el principio de fiabilidad, ¿no?, la validación. Pero hay una segunda actividad, que es la prueba. Una vez que el sistema está validado, yo lo tengo que poner a funcionar en lo que se denominan espacios de pruebas controladas. Es decir, la validación se refiere a hacerle superar test, pruebas. Esto segundo es, dentro de un espacio controlado, lo dejo funcionar libremente. Recibe todos los inputs que recibiría si estuviese realmente en funcionamiento dentro de un sistema administrativo. Es un entorno controlado, pero real. Entonces ahí lo pruebo y lo evalúo globalmente, ¿no? Esta prueba es necesaria, ¿no?, para garantizar que ese sistema cumple de forma óptima con todos los principios jurídicos y que es eficaz, eficiente, que es fiable, ¿no? Ojo, también siempre esta prueba controlada tiene que darse a lo largo de todo el ciclo de vida. Yo de vez en cuando voy a tener que realizar comprobaciones, validaciones sucesivas. ¿Cuándo las voy a tener que hacer? Hombre, pues normalmente cuando el sistema se modifica sustancialmente. Principio de mejoras tecnológicas disponibles. Claro, si yo cambio el sistema, lo mejoro. Ojo, la mejora requiere de nuevo pasar validación, requiere pasar de nuevo por el sistema de pruebas. De todos modos, lo comentábamos ayer, los sistemas van a fallar. Lo sabemos, no hay duda. La hipótesis de que se produzca un fallo no es una hipótesis, sino una realidad. Entonces, el principio de fiabilidad tiene como una segunda cara. Para que yo confíe en el sistema, primero tiene que tener ese alto grado de resultados positivos. Pero también tengo que estar seguro de que si hay algún fallo, esto se va a remediar, ¿no? Entonces, el principio de fiabilidad lo que nos exige es que, en cuanto a entidades del sector público, dispongamos de protocolos de actuación inmediata. Si se detecta un posible fallo de funcionamiento en un sistema de IA, los protocolos han de activarse. ¿Y esto qué contenido tenemos que ponerles, ¿no? Bueno, pues el primero es el recurso inmediato a la revisión humana. Hay un fallo, automáticamente una persona. Segundo, sus protocolos tienen que establecer procedimientos acelerados en la adopción de decisiones. ¿Y yo por qué? Porque en tercer lugar tienen que minimizar las repercusiones de los fallos, ¿no? Esto nos lleva también a la necesidad de que existiesen esos botones de apagados que comentábamos. Es decir, si es necesario que alguien lo revise, debe ser necesario y posible que en cualquier momento el sistema se suspenda su funcionamiento hasta que se compruebe qué ha pasado. Bien. Otro de los principios de actividad fundamentales, ¿no? El principio de imparcialidad, uno de los que más nos preocupa, ¿no? Siempre hemos de tratar de buscar que todos los sistemas de inteligencia artificial produzcan resultados que sean siempre resultados justos y equitativos y que en ningún caso ofrezcan resultados discriminatorios, ¿no? Hay que garantizar que no existen sesgos. Claro, el talón de Aquiles aquí no son
los algoritmos. No es el propio sistema de inteligencia artificial. Aquí el talón de Aquiles son los datos. Seguramente también vosotros todos pues, habéis oído hablar del escándalo, ¿no? De las hipotecas en Estados Unidos. Os lo resumo porque yo creo que es muy gráfico, se entiende muy bien. En determinado momento, en algunos estados de Estados Unidos, hubo reclamaciones importantes, numerosas, respecto de, tras la crisis económica, ¿no? De que determinados bancos no concedían apenas hipotecas a determinadas personas de determinadas razas. ¿Mm? Y eso, que esas personas tenían trabajos estables, solventes, gran cantidad de dinero, propiedades para avalar, etcétera. En algún momento, después de hacer auditorías intensas, que como ya dijimos son muy necesarias, pues después de hacerlas, se llegó a la siguiente conclusión. Los algoritmos que informaban sobre el riesgo crediticio, nadie les había incorporado, ninguna persona le había incorporado como criterio el color de la piel, la raza, etcétera. Porque evidentemente todos sabemos que eso sería una práctica absolutamente prohibida. Ningún humano hoy en día lo incorporaría como parte del criterio de decisión en un algoritmo. Pero estos algoritmos habían tenido acceso a conjuntos de datos distintos de los datos de entrenamiento iniciales. Conjuntos de datos, por ejemplo, que incluían la población carcelaria americana. Y como muchos sabéis, mayoritariamente son personas hispanas o de raza negra las que son pues, objeto de reclusión. Se les condena en mayor medida. El resultado, diferencia del sistema en su proceso de autoaprendizaje. Si alguien pertenece a una de estas dos razas, es probable que termine en prisión. Mejor dicho, tiene una mayor probabilidad de terminar en prisión. Y si termina en prisión, no pagará sus deudas. Y si no paga sus deudas, es un riesgo muy elevado. Y lo incorporó como un parámetro dentro de sus conjuntos de decisiones. Y incorporó un sesgo que no tenía el algoritmo original. Por lo tanto, el peligro aquí son los datos a los que tienen acceso. Y esto nos lleva a que, para garantizar el principio de parcialidad, el punto de actuación es vigilar muy bien los datos. Hay que garantizar la calidad de los mismos. Hay que elaborar guías para ver cómo se recopilan, cómo se etiquetan, cómo se preparan, ¿no? Tenemos que estar muy atentos a si le damos los datos pertinentes, no otros, sino solo los que necesita el sistema, de dónde proceden esos datos, están garantizados, cómo se han recogido. ¿No? Eso es fundamental, ¿no? Y luego elaborar también guías para determinar cuáles son las medidas oportunas para detectar, evaluar o mitigar cualquier sesgo o laguna que se produzca. Claro, porque muchas veces el riesgo también está en emplear datos que no sean completos, que no sean precisos, que no sean fiables. ¿Por qué? Porque no tienen la suficiente diversidad, no son suficientemente representativos. Hay que asegurar que los datos que le damos tienen equilibrio entre grupos infrarrepresentados y sobrerepresentados. Esto también es recientemente conocido, ¿no? No con sistemas de inteligencia artificial, pero sí, por ejemplo, con recomendaciones médicas. Cuando los grupos se basaban en el examen de la salud y la mayor parte de los sujetos eran hombres, determinadas recomendaciones iban dirigidas en función de las enfermedades que padecemos los hombres, no ocultando o menos considerando otro conjunto de enfermedades que padecen las mujeres, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Claro, darle datos equilibrados,
para que las recomendaciones sean equilibradas, es decir, tener la misma muestra de hombres que de mujeres, para que así estadísticamente nos salga la misma relevancia de todos los tipos de enfermedades independientemente del sexo de la persona. Lo mismo también, y aquí sí es relevante en este ámbito sanitario, la raza. ¿No? Sabemos que hay determinadas enfermedades que tienen mayor prevalencia en la población del norte de Europa, otras que la tienen en la población africana. Entonces, claro, cuando hacemos, en este caso, muestreos e investigaciones, los datos tienen que ser suficientemente representativos. Por lo tanto, la clave del principio de imparcialidad no es el examen sobre el algoritmo en sí, porque ya os digo, a día de hoy, auditados y trabajados como están, el problema no está en ellos, el problema está en los datos con los que se le entrena, en los datos con los que se alimenta y los datos a los que puede tener acceso en su proceso también de autoaprendizaje. Que todo eso tiene que estar perfectamente vigilado, monitorizado. Bien, dentro de estos principios relativos a la actividad, el último es el principio de evaluación y actualización continua. Claro, esto aquí requiere poca explicación a mayores de lo que comentamos ayer, ¿no? Tenemos que garantizar que periódicamente se verifican y se actualizan los sistemas de inteligencia artificial. ¿Con el fin de qué? De minimizar los riesgos y de maximizar los beneficios. ¿Cuándo hay que evaluar? Esto es, digamos, la exigencia del principio en concreto. Pues cuando se modifiquen las funciones, cuando se cambie el uso de los sistemas. Eso sería la vertiente interna, cuando el sistema cambia. Pero, atención, también cuando se produzcan cambios sociales o tecnológicos o un avance en el conocimiento, que es la vertiente externa, el contexto en el que se emplea. Es decir, la evaluación ha de producirse cuando hay modificaciones tecnológicas, modificaciones técnicas que afectan a un sistema de inteligencia artificial o modificaciones del contexto en el cual se está empleando el sistema de inteligencia artificial. Porque el mismo sistema, en dos contextos sociales y culturales diversos, puede tener respuestas completamente distintas. En uno, funcionar muy bien y en otro, funcionar muy mal, ¿no? También nos exige este principio de evaluación y actualización continua, el que, y esto nos toca a nosotros pelearnos, sobre todo con proveedores, el que todo sistema de IA tenga activado un registro automático de eventos. Si yo quiero evaluar, tengo que saber qué ha hecho el sistema en cada momento y por qué lo ha hecho y cómo lo ha hecho. Y esto todo tiene que quedar registrado, ¿no? Y me implica a mí, también administración, que no solo tengo que tener el sistema de IA, sino también tengo que tener con los instrumentos tecnológicos para evaluar de manera continuada el correcto funcionamiento y la calidad de los resultados de los sistemas. Dicho también de un modo muy sencillo. Si el sistema de IA fuese un coche, no solo tengo que asegurarme de que funcione correctamente, no solo tengo que asegurarme de que el motor esté bien, pasar las revisiones, etcétera, etcétera, sino que yo como administración tengo que tener los medios necesarios para vigilar que sus diferentes componentes funcionan correctamente, ¿no? Digamos que yo como administración tengo que ser capaz de hacerle pasar a ese sistema una ITV permanentemente, ¿no? Y el paralelismo, por ejemplo, lo veis en los coches modernos, que el propio coche da un diagnóstico de los fallos. Cuando uno entra en la centralita electrónica, tiene un registro de eventos. Mirando ese registro de eventos, quien está encargado de supervisarlo puede detectar los fallos, puede saber aquí ha habido pérdidas de potencia, aquí ha habido esto puede ser tal cosa, ¿no? Por lo tanto, este principio de evaluación y actualización continua, como veis, tiene varias exigencias, ¿no? Mantener el nivel de calidad, mantener el nivel de seguridad a través de diversas obligaciones. Y avanzamos a los principios relativos al control de los sistemas de inteligencia artificial. Aquí tenemos
tres principios esenciales. El principio de interpretabilidad y explicabilidad, dijimos en la clase anterior, interpretabilidad, capacidad de entender, o la capacidad de que los sistemas sean entendidos por las personas. Mi capacidad de comprender qué hace, cómo funciona, para qué sirve cada sistema. Y explicabilidad, la capacidad del sistema de darme información a mí que yo sea capaz de comprender para poder interpretar justo qué hace, cómo funciona, qué resultados. Eso exige que lo haga en lenguaje natural, eso exige que el sistema proporcione información suficiente y adecuada de todo el proceso de toma de decisiones, de la motivación. Y esto, como decíamos, es el gran caballo de batalla. El gran caballo de batalla o con los proveedores tecnológicos. Y esto de aquí ya no me paro, porque lo comentamos ayer respecto de la motivación. La diferencia entre el funcionamiento de una entidad privada volcada solo en el resultado y el funcionamiento de una entidad pública que no solo le interesa el resultado, sino también la capacidad de explicar. Sí me voy a detener un poco más en el principio de transparencia, porque ayer solo vimos un poco en qué implicaba. Ahora me quiero detener en explicar los 4 instrumentos fundamentales para garantizar la transparencia algorítmica. Estos son la consulta previa a la implantación de los sistemas, las comunicaciones a los administrados, la difusión de información en los portales y la publicidad registral. Vamos a ir uno por uno porque es fundamental. Primero, la consulta previa a la implementación. Claro, antes de que yo, administración, ponga en marcha un sistema de inteligencia artificial, es más, yo os diría incluso que el momento idóneo para hacer esto es cuando yo tengo que decidir sobre la necesidad y proporcionalidad de un determinado sistema. Porque aquí es interesante obtener la información de la ciudadanía. Queremos introducir ese sistema que controla la luminosidad de las luminarias a media tarde, por la noche, etc. Entonces, bueno, pues ese algoritmo lo vamos a someter a información pública. No el algoritmo en sí, sino qué hace, cómo funciona, para qué sirve, etc. Imaginaros pues que alguna asociación ecologista nos dice, bueno, pero es que la mayor parte de esas luminarias en nuestra zona deberían estar apagadas. Primero, por razones ecológicas, de reducir el consumo. Segundo, porque haya cielos despejados, etc. Entonces, a lo mejor ahí nos puede llegar una información que nosotros valoramos y que puede llevarnos a desestimar el uso del sistema de IA. O al contrario, nos puede reforzar, nos puede dar más argumentos pues, de seguridad ciudadana. Bueno, toda asociación nos puede decir, bueno, esto es muy interesante porque aquí con la potencia que tienen ahora, todas uniformes en determinadas zonas, pues hay más problemas y genera X situaciones de delincuencia, X situaciones de impunidad, etc. Por lo tanto, tenemos que escuchar a los ciudadanos sobre aquello que vamos a hacer, como en tantas otras actividades. Y dentro del principio de buena administración se nos exige que demos una respuesta sucinta, ¿no? Que digamos, bueno, lo que propone lo admitimos, lo incorporamos, no lo incorporamos por esto o por lo otro. Luego, las comunicaciones a los administrados. Claro, este sí que es un nodo fundamental de la transparencia, un elemento esencial del principio de transparencia. Aquí hay que distinguir, este principio impone diferentes obligaciones, ¿no? En el seno de cada proceso, de cada procedimiento administrativo, tenemos que informar a los ciudadanos de aquellos casos en los que esté
o vaya a interactuar con un sistema de inteligencia artificial. O sea, esto es fundamental, lo decíamos antes. Usted no está relacionándose con una persona, está relacionándose con un sistema de IA. O también de que la información ha sido generada por un sistema de inteligencia artificial. Por lo que esto es muy frecuente últimamente con los chatbots, por un lado, pero también, si os fijáis, y quizás alguna de vuestras administraciones lo use también, hay cosas que son terribles, que incluso causan miedo a expertos como nosotros. Ciertas convocatorias de subvenciones con 300 páginas. Entre bases de la convocatoria y requisitos, solicitudes y demás. Y algunas administraciones ofrecen un resumen. Pero ojo, no es un resumen que haya hecho un técnico como vosotros, con todos sus conocimientos y con toda su experiencia, sino que lo ha hecho una IA y está sujeto a errores. Vale. Yo tengo que, como ciudadano, saber, no, esto no es un documento producido por un técnico, sino que es un documento producido por una IA. Ojo, ahora viene la matización importante. Que yo diga que esto lo hizo una IA no me exime de responsabilidad, ¿vale? Si hay errores, si yo induzco a errores, podrían reclamarme responsabilidad. El disclaimer ese no es la finalidad el eludir la responsabilidad, sino el dar mayores elementos de juicio a quien emplea ese instrumento puesto a su disposición por la administración. Aquí va a prevalecer siempre la confianza legítima. Obviamente, si la administración no advierte de eso, su actuación es mucho más reprobable y esto tendrá consecuencias sin duda en apreciar la intensidad del daño producido. Bueno, por lo tanto, primera implicación del principio de transparencia en este ámbito. Informar de que se interactúa con una IA o que se está utilizando información generada por un sistema de IA. Segundo, en el marco de todo procedimiento administrativo, inicialmente tenemos que informar a los ciudadanos si en él vamos a tener en cuenta previsiones o recomendaciones que haga un sistema de IA. Y posteriormente lo tenemos que informar motivadamente de si hemos aceptado o rechazado dichas previsiones o recomendaciones. Claro, esto es muy importante. Y además son argumentos que el ciudadano puede emplear en un posible recurso. O sea, si yo le digo, en este procedimiento, antes de resolver la propuesta, la hace un sistema de IA. Y luego le digo, le concedo lo que pide, porque el sistema de IA me ha dicho que se lo conceda. Bueno, ningún problema. Pero le puedo decir, le deniego lo que usted solicita, pese a que el informe, pese a que la propuesta del sistema de IA era favorable. El sistema de IA dijo ABCD, pero nosotros consideramos que no es correcto por este y este motivo. Bien, el ciudadano que va a recurrir sabe dos cosas. Los motivos del rechazo, que son los que le damos nosotros, y contra ellos tiene que argumentar, pero también tiene como material de apoyo lo que informó previamente el sistema de inteligencia artificial. Por lo tanto, la transparencia, la lealtad exige la transmisión de toda esta información, es decir, primero de la propia estructura del proceso. Aquí vamos a tener en cuenta recomendaciones y segundo, efectivamente las hemos aceptado o las hemos rechazado por estos motivos, ¿no? Lo cual impacta directamente, como podéis ver, en las posibilidades, en la tutela efectiva de los ciudadanos. Finalmente, un tercer supuesto, ¿no? En el marco de aquellos procedimientos administrativos, tenemos que informarles también de si la decisión va a ser adoptada por el sistema de inteligencia artificial. Claro, puede ser que haya recomendaciones o puede ser que la decisión la tome directamente la máquina. Y aquí, claro, también hay que explicarle al ciudadano las dos posibilidades. Que sea una decisión basada en una potestad arreglada
o basado en una potestad discrecional. Si es reglada, no hay problema. Lo veíamos con la potestad certificante. No va a plantear nunca ningún problema. Si es reglada, aquí ya van a surgir muchos problemas. ¿En qué medida puedo yo automatizar una decisión reglada? Bueno, en la medida en que, discrecional, en la medida en que realmente ya no hay discrecionalidad en la toma de la decisión, sino que la discrecionalidad se agota previamente. Entonces yo claro, tengo que informar a ese ciudadano de los datos, de los criterios, de los parámetros para la adopción de la decisión discrecional, porque eso le permitirá impugnar la decisión final. Es decir, si la administración tiene discrecionalidad a la hora de conceder licencias para determinada actividad, pues si tiene en cuenta el impacto ambiental, tiene en cuenta el impacto económico, tiene en cuenta el impacto social, pues podemos decirle que si su impacto económico es de tal nivel, siempre y en todo caso debe rechazarla. Si el impacto ambiental es de tal nivel, siempre y en todo caso debe rechazarla. Y podemos hacer todas las combinaciones. Es decir, le damos todos los parámetros posibles para que la máquina tome la decisión. Entonces, realmente aquí, para ser estrictos, para ser justos, lo que tenemos ya es una potestad reglada. Reglada no porque la norma haya configurado todos los elementos, sino reglada porque lo que era una potestad discrecional, porque el ordenamiento jurídico dejaba libertad a la administración, ha sido convertida en reglada en la medida en que la administración se ha autovinculado, estableciendo toda una serie de subparámetros de criterios, ¿no? Entonces, lo que ha hecho es automatizar la toma de esa decisión discrecional mediante el análisis multifactorial realizado por un sistema de inteligencia artificial. Más instrumentos, nos quedan todavía más instrumentos necesarios para la transparencia algorítmica, que son la información a través de los portales de transparencia. Es decir, en los portales hay que informar de qué sistemas de IA está utilizando la administración, cuál es su finalidad, su arquitectura, su funcionamiento, qué procedimientos emplean, qué datos emplean, cuál es su nivel de fiabilidad, qué riesgos tienen, qué incidencia tienen en los resultados, los procedimientos son decisorios, no son decisorios. Bueno, en el fondo es recopilar todo lo que hemos venido diciendo, ¿no? Pero no todo se puede publicar. Podemos recogerlo, pero no todo se puede publicar. Eso nos lleva a los registros. Porque realmente en el registro de sistemas de inteligencia artificial es donde vamos a tener toda la información y de ese registro vamos a extraer la información publicable. En los registros es donde cada administración yo tengo el algoritmo X que funciona en la administración y que tiene estos objetivos, que tiene este ciclo de vida, que ha tenido estos datos de entrenamiento, que ha tenido estos resultados de validación, que ha tenido estas evaluaciones, que ha tenido estos incidentes. Todo ese conjunto de datos, no todo lo podemos volcar. Hay datos de nivel básico que sí son accesibles a todo el mundo. Es más, deben ser objeto de publicidad activa a través de esos portales. Y otros que son datos de nivel, digamos, avanzado, que solo pueden ser consultados previa ponderación de si es necesario o no mantenerlos reservados. Y esos motivos de mantenerlos reservados pueden ser, como veíamos al principio, relacionados con cuestiones de propiedad intelectual. Es que si yo revelo esto, estoy revelando el know-how de cómo funciona este sistema de IA. No lo puedo hacer. Pero también pueden ser motivos relacionados con ciberseguridad. Es que si yo explico todo este sistema de funcionamiento, estoy diciéndole a un hacker cómo puede atacar. Pero también puede ser la garantía de la eficacia del sistema. Si yo explico en demasía el detalle de cómo funciona el sistema, puede hacer que la gente pueda eludir el propio sistema. Es decir, es como hacer trampas a las cartas. Es como contar cartas, ¿no?, en determinados juegos. Si yo sé la lógica última de todo el sistema, puedo, de algún modo, operando correctamente a través de los datos que introduzco, de algún modo pervertir el funcionamiento del mismo. Por lo tanto, en esos datos más profundos
en esos datos de nivel avanzado tendremos que tener cuidado a la hora de decidir qué se publica y qué no se publica, qué está recogido. Esto no significa que todos esos datos que hemos decidido incorporar al registro, pero que no publicamos, no sirvan para nada, ¿no? Esos están a disposición de lo siguiente, del principio de auditabilidad proactiva. Los sistemas tienen que ser auditados en cualquier momento, examinados en cualquier momento de su ciclo de vida para verificar que cumplen los principios. Esta auditoría la tiene que realizar pues, una evaluación imparcial por parte de un experto independiente, un técnico cualificado, certificado y además sometido a un régimen reforzado de sigilo profesional. ¿Quién hace esa auditoría? Lo puede hacer un técnico de la administración, sin duda ninguna. Lo puede hacer como es proactiva, a iniciativa de la propia administración, para verificar los principios anteriores, sobre todo el de evaluación continua, etcétera, o lo puede hacer a petición razonada de determinados actores sociales, investigadores sociales, investigadores científicos, periodistas, etcétera. Diferencia entre A y B. ¿Quién corre con los costes de la auditoría? Como la prueba en el procedimiento administrativo, cuando la propone el particular, la paga el particular. Eso sí, el auditor, que es esa persona experta con sigilo profesional, le debemos dar acceso a todos los datos, a todo lo que hemos dicho que registramos en nuestro sistema. Ahora bien, no tiene autorización para difundir lo que descubra. Es decir, la difusión de los resultados está sujeta a la misma ponderación que hemos hecho antes. Ponderación de propiedad intelectual, ponderación de ciberseguridad, ponderación de eficacia del sistema. Que nadie se confunda, esto no es censura del resultado. Si la auditoría es negativa, el auditor dirá, el sistema de inteligencia artificial no funciona correctamente, es ineficaz, es ineficiente, es inseguro, lo que queramos, tiene sesgos. Otra cosa es que a la hora de explicarlo pueda revelar el contenido y funcionamiento. Pero sus conclusiones, que desde el punto de vista de la transparencia, del control social, es lo que más nos interesa, realmente es lo que nos interesa esencialmente. Si nos dicen que está mal, ya tenemos el argumento como ciudadanos para exigir a la administración la retirada o la suspensión del mismo, ¿no? Que en el fondo es la base, el interés de este tipo de actividades. Bien, pasamos ya finalmente al último conjunto, son los principios relativos a las garantías, ¿no? El principio de reserva de humanidad y el principio de revisión humana, que ayer distinguimos perfectamente. La reserva de humanidad, o sea, en principio, ¿cuándo tiene que haber personas físicas? Bueno, pues en todas las actividades que puedan tener una incidencia importante en los derechos y libertades fundamentales de las personas, esencialmente en el ejercicio de facultades discrecionales. Solo, excepcionalmente, como acabamos de comentar, si agotamos la discrecionalidad en una fase previa, podremos eludir este principio de reserva de humanidad, ¿no? Pero en general, si se trata de una potestad discrecional, tiene que estar una persona tomando la decisión final. Si a discrecionalidad muy baja tiene una incidencia muy alta en derechos fundamentales, derecho a la vida, etcétera, tiene que estar una persona tomando la decisión. El principio de revisión humana, como comentamos, es otra cosa diferente, aunque unida. Es el hecho de que cuando alguien se queje sobre el funcionamiento de un sistema de IA, porque hay fallos en los resultados, porque detecta sesgos, porque hay fallos en la tutela de la privacidad o en la seguridad, pues hay que activar un procedimiento de revisión por una o por varias personas que van a realizar un análisis exhaustivo e independiente.
subrayábamos ayer, en ningún caso podemos emplear sistemas de IA para resolver cuestiones sobre el buen o mal funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial. Es importante destacar que esta reclamación no es un recurso. El decir que un sistema algorítmico funciona mal es una reclamación técnica, que es independiente del recurso administrativo que se pueda interponer contra la decisión final que adopte la administración. Me explico. Yo me someto a un procedimiento automatizado. A lo largo del procedimiento observo cómo hay brechas de seguridad en los datos. Es decir, durante una determinada fase del procedimiento, no solo a mí, sino a cualquier persona, son accesibles los datos que está manejando el sistema informático. Por ejemplo, en una fase eventualmente de alegaciones, donde no solo se me deja ver mi expediente, sino que se deja ver todos los expedientes. Es un fallo de seguridad. ¿Qué hago? Me quejo y pido que se resuelva eso. Pero eso no afecta a que la decisión del sistema sea correcta, es decir, que al final, después del expediente, me den lo que yo he pedido. Por lo tanto, teniendo lo que he pedido, no voy a recurrir. No puedo recurrir contra una decisión favorable a mis intereses. Por lo tanto, son dos cosas distintas. Esta queja es de naturaleza técnica. El algoritmo funciona mal, tiene un fallo, pero no todos los fallos del algoritmo, esencialmente los de privacidad o los de ciberseguridad, van a determinar un mal funcionamiento en el fondo del asunto, ¿no? Por lo tanto, tenemos que distinguir que esa queja tiene un procedimiento, tiene un sistema de garantía distinto de los sistemas de recursos administrativos, ¿no? Es un íter diferente que tendremos que construir en cada una de nuestras administraciones. Bien, tenemos el principio de seguridad y privacidad. Tampoco aquí no voy a insistir mucho más en ellos, porque es el tema de la ciberseguridad, que son materias aparte, y el tema de la protección de datos. Sí, en un pequeño punto, ¿no? Que es, ¿quién se encarga de la seguridad y de la privacidad? Claro, de la privacidad vosotros todos vais a pensar en el pobre DPD, como me pasa a mí en Santiago. Pues aquí yo creo que las administraciones que se decidan a tener su estrategia de inteligencia artificial, sus planes, sus programas, sus proyectos, van a tener que generar una nueva figura, una especie de ente, de persona, de órgano, espejo del DPD, los supervisores de inteligencia artificial. Un tipo especial de empleado público con su estatuto de autonomía que garantice que se cumplen las obligaciones derivadas del catálogo de principios que estamos exponiendo. Es un sistema de control interno. Sino, sin un controlador efectivo en el interior de la administración, la mayor parte de estos principios corren el riesgo de dejar de ser vinculantes, ¿no? Igual que la función interventora, que la función de control de legalidad dentro de las entidades locales son esenciales, no podemos imaginar que no existan. Esta función de supervisión dentro del funcionamiento automatizado es también esencial. Es esencial tener un DPD, un delegado de protección de datos. Será esencial tener un supervisor de sistemas de IA. Y ahora voy a decir algo que si alguno de vosotros tiene el cargo de DPD como yo, pues le va a sentar muy mal y voy a tirar piedras contra mi tejado. En mi opinión, creo que el puesto de delegado de protección de datos y el de supervisor de inteligencia artificial son compatibles. Porque se trata de añadir. Aquí hay alguien que pregunta justamente este tema, ¿no? Si
si el supervisor del IA podría ejercer ese rol el propio DPD. Mi opinión es que sí. Yo he analizado todas las resoluciones sobre la independencia del delegado de protección de datos que ha emitido la Agencia Española de Protección de Datos, y en ninguna de ellas establece un régimen de incompatibilidades con las funciones que tendría el supervisor. Porque, ojo, el supervisor solo se trataría de que se garantiza el uso ético, legal, responsable de la IA. Supervisa el diseño, la implementación, etc. Asesora y advierte de riesgos. Recibe las denuncias de los ciudadanos. Es decir, el supervisor nunca lleva a cabo ninguna tarea material de diseño, adquisición, etcétera, etcétera. Es decir, al DPD le está prohibido realizar las actividades que corresponden al responsable. Si un DPD decide sobre los tratamientos, no puede ser DPD, porque hay incompatibilidad. El DPD que tenga las funciones del supervisor de inteligencia artificial, no hay problema. ¿Qué hay? Bueno, pues depende de cuántos DPDs tenga vuestra administración, depende de la carga de trabajo que tenga, será viable o no el acumular las funciones. A mí me lo han planteado en la mía. El tema es que en Santiago, que es una universidad, la Universidad de Santiago de Compostela es una universidad de unas dimensiones importantes, estoy yo solo. El DPD no tiene oficina, soy yo. Claro, difícilmente llego a controlar toda la docencia, investigación, proyectos, contratos. Se hace lo que se puede, como seguramente muchos de vosotros. Si ahora el trabajo no se duplica, pero se incrementa un 25%, difícil. Pero aquí la solución puede ser, y lo digo porque puede suceder en muchas de vuestras administraciones, se puede optar por generar las dos figuras, DPD, supervisor de IA. A mí me parece un poco exagerado, quizás en un primer momento, donde todavía tenemos 1, 2, 3, 4 proyectos de IA, o reforzar la oficina del delegado de protección de datos. A lo mejor tener 2 delegados de protección de datos, aunque sea uno a tiempo completo y otro a tiempo parcial, para dividir un poco el trabajo. Yo en principio, mi primera línea sería esta. De hecho, si consultáis en la página oficial de la Xunta y del Parlamento Gallego, es la línea que en principio adopta la Ley Gallega de Inteligencia Artificial, ¿no? Que acumula en un primer momento, ¿no? Como una disposición transitoria, estas funciones de supervisión a los delegados de protección de datos de las diferentes consellerías, ¿no? A las personas responsables de ese puesto. Luego ya andando el camino y viendo el número de sistemas a controlar, la complejidad de los mismos, el volumen de datos, etcétera, pues ya se podrá pensar en desdoblarlos en todas o en parte de los servicios. Bien, respecto del principio de delimitación de los impactos negativos, yo creo que no. Preguntáis aquí si la figura del supervisor de IA está prevista como obligatoria en el Reglamento Europeo de IA. Vamos a eliminar una posible confusión. En el reglamento hay un supervisor de IA, que es un organismo, ¿vale? Es un organismo de control de la Unión. Yo aquí estoy hablando que le podemos llamar supervisor, la ley gallega le llama comisionado de inteligencia artificial, le podríamos llamar delegado de garantía de inteligencia artificial. Es decir, la idea es que se trata de un órgano interno a la administración, interno a cada administración, que tiene como función la vigilancia del cumplimiento de los principios. Esa figura interna a cada administración, interna a cada organización, con esa tarea de vigilancia, no está prevista en el reglamento de inteligencia artificial. Está previsto el supervisor europeo, igual que está previsto los supervisores nacionales, la ESIA. ¿No? Pero ahí, quizás yo entiendo bien que
problema de no tener una terminología diferenciada pueda hacer confundir las dos figuras, pero son dos cosas distintas, ¿no? Uno es el vigilante externo y otro es el vigilante interno, ¿no? Un poco como funciona con los canales de protección del denunciante, ¿no? Que hay unos sistemas de control externo y un sistema de control interno con un responsable interno. Bien, vamos a ir avanzando para pasar a la siguiente cuestión, que son ya los principios intersistémicos, los principios de colaboración público-público, que serían los primeros. Aquí tampoco voy a, de algún modo, reiterar demasiado las cuestiones que comentamos ayer, ¿no? Simplemente subrayar algunas cosas que podemos hacer, ¿no? En el ámbito propio, ¿no? Local, regional, nacional, lo que tenemos que hacer es intercambiar conocimientos y experiencias. Esto es fundamental. Es algo que yo creo que le corresponde al INAP, pero que también nos corresponde a todos nosotros, fomentar la creación de foros. Ahora mismo estamos en una fase donde muchos de nosotros estamos estudiando el tema y muchos también están empezando a implementar. El compartir esas experiencias es valiosísimo. Los problemas que se han encontrado, las dificultades, las soluciones. Es decir, ahora mismo en el ámbito de la colaboración entre entidades locales o entre entidades de diferentes niveles territoriales, estos foros para debatir determinadas soluciones son esenciales, ¿no? Experiencias, buenas prácticas. El desarrollo colaborativo es sin duda fundamental. Lo decíamos también en la clase de ayer, fundamental el apoyo de las diputaciones a las entidades locales, fundamental el apoyo en el ámbito internacional. Después tenemos la colaboración público-privada, ¿no? Es importante transferir el conocimiento del sector público al sector privado para desarrollar mejores y viceversa, del sector privado al sector público, ¿no? No podemos trabajar de espaldas, ¿no? Aquí hay que emplear instrumentos como la compra pública innovadora, la compra pública de innovación. Lo sé, o sea, sé que muchos automáticamente estáis pensando en la complejidad de todos esos procedimientos. Y ahí es donde tenemos que pensar en asociarnos, donde tenemos que pensar en no llevar a cabo estos procedimientos de forma individualizada, sino de forma mancomunada para poder afrontarlos de manera correcta. Y teníamos también el tema de la colaboración público-social, que ayer pues, ya fuimos avanzando un poco, ¿no? En el tema de la alfabetización digital de los ciudadanos, también la lucha sobre todo aquí también, no solo que sean capaces de actuar con nuestros procedimientos, sino una cosa que no nos debemos olvidar nunca, sobre todo en el ámbito local. Los municipios, las diputaciones, son el primer bastión de la democracia. Es decir, son la cuna natural de la democracia. Esto implica que tenemos una obligación reforzada de proteger los valores democráticos. ¿Y esto qué implica? Que junto a los cursos que podemos dar para saber cómo se usa el procedimiento X, el procedimiento Y, el avatar A, el avatar B, etcétera, es una labor fundamental de los municipios concienciar a las personas sobre los malos usos de los sistemas de IA y las formas de contrarrestarlo. Tenemos que asegurar una sociedad consciente, con una opinión pública adecuadamente informada. Todos somos conscientes de la cantidad de fake news que hay circulando y ahora a través de sistemas de inteligencia artificial, cómo se fabrica la imagen, la voz de las personas, se crean testimonios inexistentes absolutamente falsos. Y yo entiendo que a lo mejor a alguno le puede parecer alarmista. Le daría la razón a lo mejor hace un año o dos, que quizás a lo mejor estábamos siendo un poco alarmistas.
Pero mi contacto directo con los estudiantes entre 18 y 20 y pocos años me ha convencido de que no. Porque hay estudiantes universitarios con esa edad que se creen todo lo que aparece en un vídeo de TikTok y que se creen como realidad hechos que nunca han sucedido. Y no contrastan sus fuentes de información. Es solo aquello. No tienen la capacidad crítica suficiente. Pues bien, en mi opinión, dentro de los riesgos de la IA y los riesgos para el funcionamiento democrático del Estado, es función fundamental de los municipios, de las entidades locales, esa alfabetización digital en sentido muy amplio. No solo de saber cómo funciona, la que nosotros tenemos y ponemos a disposición de los ciudadanos, sino también advertirles de todos los riesgos para que puedan hacer frente a ellos de una manera adecuada, para garantizar la propia supervivencia de nuestro sistema democrático. Con esto yo creo que les he aburrido bastante con los principios. Podríamos haberlos desarrollado todavía un poquito más porque la cascada de obligaciones es mucha. Les decía, no son pocos principios, son bastantes y les he hecho un resumen de las principales obligaciones, pero todavía podríamos tener un elenco de obligaciones de cada uno de ellos más amplia. Con esto espero haberles demostrado la necesidad de la regulación, su carácter jurídico y la densidad que tienen estos principios, ¿no? Frente a aquellos que decían que eran todos abstractos, que no tenían consecuencias concretas, pues fíjense toda la cantidad enorme de obligaciones muy concretas que podemos inferir de estos principios. Y esto a un nivel básico, ¿no?, de un curso como es este, aproximativo introductorio, que podríamos todavía profundizar más. Bueno, agradezco a todos pues la atención y ahora pues en estos últimos minutos podemos dedicarnos un poco al debate, a si tenéis alguna pregunta. Aquí pues preguntan si en un entorno en constante cambio, creo que el soft law puede desempeñar algún papel relevante en la regulación y el desarrollo de la IA, el desarrollo y el uso. Creo que sí. Me explico. Digamos que es un proceso evolutivo. Todos estos principios de los que yo os he hablado nacen como regulaciones de software, como recomendaciones, como directivas, como instrucciones. El testearlos en diferentes sistemas hace que luego se conviertan en hardware. ¿Tiene papel el soft law? Sí, lo sigue teniendo. Es la fuente, es el momento de generación de futuras reglas principiales, de futuros principios que se puedan incorporar. Porque efectivamente, en el cambio constante, las ideas van a nacer, se van a experimentar a través de guías, directrices, recomendaciones, pero llega un momento en donde deja de ser suficiente el que sean de cumplimiento voluntario y hay que pasarlas a cumplimiento obligatorio. Entonces es cuando ese soft law se convierte en derecho duro, ¿no? Pero sí, es verdad que tiene un papel importante en el progreso y en la generación de futuras regulaciones. No sé si tenéis alguna otra cuestión, alguna inquietud o también alguna discrepancia, porque evidentemente en esta cuestión hay algunas cosas que son evidentemente pues controvertidas, ¿no? Aquí hay una mano pedida. Puede, Marta Cuesta, si quieres puedes activar el micrófono y hablar libremente para formular tu cuestión.
Bueno, pues nada, si no... A ver, veo aquí otra vez Marta. Vale. Pues nada, os agradezco mucho la atención. Os voy a dejar aquí mi correo electrónico, porque sé que ahora mismo a lo mejor pues es un poco complicado pues formular las preguntas, pero todo lo que necesitéis me podéis escribir al correo electrónico y trataré de responderos lo mejor posible. Gracias a todos de nuevo y espero que nos podamos ver en alguna otra ocasión, sea en cursos del INAT o en otros foros. Buenas noches a todos y que descanséis. Gracias, Muchas Marcos. gracias. Buenas noches. Gracias, Marcos. Gracias a todos.